De nuevo cuenta con ustedes. El día de hoy les daré un resumen completo del capítulo 1 del libro Introducción al Estudio del Derecho del autor Eduardo García Maínez. Antes de empezar a dar este resumen, me gustaría dar una pequeña definición de lo que es el derecho. El derecho se define, según la Real Academia Española, como el conjunto de normas, principios, costumbres y concepciones jurisprudenciales de la comunidad jurídica, de los que se derivan las reglas de la sociedad y de los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y sus relaciones con aquellos. Para exponer este primer tema, me centraré primeramente en el concepto de la norma. La norma se divide en dos sentidos, uno amplio y uno estricto. El sentido amplio de la norma, traducido al latín, se entiende como lato sensu. El sentido amplio de la norma son reglas de comportamiento que no son de carácter obligatorio. Estas reglas que no son de carácter obligatorio reciben el nombre de reglas técnicas. Por otro lado, la norma en estricto sentido, traducido al latín, se entiende como stricto sensu. La norma en estricto sentido son reglas de comportamiento que son de carácter obligatorio y cuando están plasmadas en alguna ley, código, reglamento o jurisprudencia, son atributivas de facultar la exigencia de un derecho. Las normas imponen deberes y conceden derechos, mientras que las reglas técnicas indican los caminos o medios necesarios para alcanzar determinado fin u objetivo. Para ejemplificar o explicar la regla técnica, utilizaré el siguiente enunciado. Si digo que para ir de un punto a otro de la manera más rápida posible es necesario seguir la línea recta, estaré diciendo una regla técnica, pues como ya mencioné, la regla técnica indica los medios, caminos necesarios para alcanzar determinado fin u objetivo. En este ejemplo, el fin u objetivo que se quiere alcanzar es el de llegar de un punto a otro de la manera más rápida posible. Y el medio utilizado para alcanzar ese fin u objetivo es el seguir la línea recta. Si mi objetivo es el llegar de un punto a otro de la manera más rápida posible, no me quedará más opción que seguir la línea recta. Pero si en determinado momento yo me deslindo de ese objetivo, de esa finalidad que yo mismo me he planteado, ya no será necesario seguir la línea recta, puesto que en todo momento puedo rodear esa línea recta, ir en zigzag o simplemente ir por otro camino, pues ya no es necesario o ya no tengo esa necesidad de llegar de un punto a otro de la manera más rápida posible. Ahora bien, para ejemplificar a la norma, utilizaré el siguiente enunciado. Debes honrar a tus padres. Este enunciado es una norma de carácter moral y no de carácter legal, pues no cumple con los atributos de una norma legal, que es el de conceder derechos. Pero por el momento está bien el utilizar este ejemplo, pues sigue la misma finalidad que el de una norma legal, que es el de imponer una conducta. Al decir debes honrar a tus padres, estaré enunciando un juicio normativo. Los juicios normativos se refieren a un deber ser, es decir, un comportamiento que debe ser cumplido, pero que en la práctica no siempre se lleva a cabo. Ahora bien, las normas legales, estas también son
juicios normativos. Esas normas legales que impone el Estado y se encuentran plasmadas en alguna ley, código, reglamento o jurisprudencia, se dividen en dos: válidas e inválidos. Son válidas si para su creación se siguieron las formalidades necesarias. Son inválidas si para su creación han sido objeto de abrogación o de derogación, o simplemente no se siguieron las formalidades necesarias. Las excepciones del cumplimiento de la norma legal no los exime de su validez. Se puede llegar a la conclusión de que las normas son dirigidas a seres libres, capaces de optar entre la violación o acatar las normas. Esto ya lo vimos al momento de explicar el juicio normativo, pues indican, o más bien se refieren, a una conducta que debe ser cumplida, pero que en la práctica no siempre se lleva a cabo, pues nosotros, al ser libres, podemos elegir no seguir la norma o acatarla. Explicado ya el concepto de la norma, pasaré a explicar el concepto de ley natural. La ley natural explica relaciones constantes entre fenómenos de la naturaleza. Esto no es un enlace entre hechos, simplemente son fórmulas destinadas a la explicación de dichos fenómenos o hechos que ocurren en nuestro entorno. La gravedad es una realidad. La ley de Newton, su expresión científica. La ley de Newton no provoca que haya gravedad, simplemente explica las razones por las cuales hay gravedad. La ley de Newton, que es la ley de la gravedad, es un juicio enunciativo. Los juicios enunciativos indican lo que tiene que ser o lo que debe de ser. La ley de la gravedad, al desenvolverse siempre del mismo modo, tiene que ser o debe de ser siempre de la misma forma. Es por eso que es un juicio enunciativo. Los juicios enunciativos se dividen en dos: verdaderos y falsos. Estos pierden su verdad ante la sola existencia donde no se cumpla con la ley natural. Si la ley natural, que vendría siendo en este caso como ejemplo la ley de la gravedad, si esa ley de la gravedad no se desarrollara siempre del mismo modo, ya no sería un juicio enunciativo, pues ha perdido su verdad. Supongamos que en determinado grupo de la sociedad se impone una norma y esa norma es acatada en todo momento. La norma que se impuso en ese determinado grupo de la sociedad ya no sería una norma, pasaría a ser una ley natural, pues se está desenvolviendo siempre del mismo modo. Y como ya mencioné, la norma está dirigida a seres libres, capaces de optar entre la violación de la norma o acatar dichas normas. En conclusión, los juicios normativos están dirigidos a explicar las normas, mientras que los juicios enunciativos están destinados a explicar las leyes naturales. Aquí utilicé otra fuente de información aparte de la del libro citado para complementar el tema. Esta fuente de información te la estaré dejando en la descripción del video para que puedas consultarla. Empezaré por dar el significado del deber. Esta palabra viene del latín deibere, formado por el prefijo de, que significa dirección, de arriba a abajo, alejamiento o privación, y el verbo habere, que significa tener. Se entiende por deber como tener algo prestado o tener algo de otro.
En conclusión, al tener algo que no es nuestro, nos convierte en deudores, obligados a regresar eso que no es nuestro. Ahora bien, los juicios normativos o normas son reglas de conducta que imponen deberes y conceden derechos. Los juicios normativos son deberes que cierto individuo debe de realizar. Ese individuo recibe el nombre de obligado y el obligado básicamente tiene que acatar ciertos mandatos o en determinado momento debe abstenerse de realizar ciertas conductas prohibidas. Kant define al deber como la necesidad de una acción por respeto a la ley. Kant atribuye el término de ley con norma moral, es decir, una norma que impone la sociedad y no el Estado. Por otro lado, George Simmel dice que es imposible definir al deber y lo ve más como una forma o manera de pensar. No es correcto, según Kant, sacar conclusiones normativas, es decir, que si ciertos hechos o acciones ocurren de determinada manera, no nos autoriza a nosotros el decir que así deban de ocurrir. Por ejemplo, el decir que la propiedad y la vida humana deben de ser respetados no quiere decir que así sean, pues la experiencia nos ha demostrado que existen ladrones y asesinos. Es por eso que George Simmel se fijaba más en que el deber tiene que ser o es una manera de pensar, pues mientras que hay personas que deciden acatar la norma, también hay personas que deciden infringirla. En primer lugar, explicaré el modo imperativo de la gramática, que básicamente es utilizado para expresar ruegos, mandatos, solicitudes o deseos. Los juicios normativos o normas, al imponer una conducta en la sociedad, son considerados como imperativos. Estos juicios normativos a su vez se dividen en dos géneros: imperativos hipotéticos e imperativos categóricos. Esta división de géneros encuentra su fundamento en la moral kantiana. Los imperativos categóricos son mandatos de una acción objetivamente necesaria. Estos pueden ser positivos o negativos, es decir, mandatos o prohibiciones. Estos imperativos tienen una fórmula que en todo momento se representará por la letra A. Los imperativos categóricos se expresan de la siguiente manera: debes honrar a tus padres, para el caso de los mandatos, y para el caso de las prohibiciones se expresan de la siguiente manera: no debes deshonrar a tus padres, o no debes ser hipócrita, como lo maneja el libro. A los imperativos categóricos también se les conoce como principios apodíptico-práctico y aparecen ante nosotros como verdaderos mandamientos. Para el caso de los imperativos hipotéticos, Kant distingue dos tipos: los principios de habilidad o reglas técnicas y los consejos de la sagacidad o imperativos pragmáticos. Los principios de habilidad o reglas técnicas son conocidos como asertórico-prácticos y los consejos de la sagacidad o imperativos pragmáticos son conocidos como preceptos problemático-prácticos. Los imperativos hipotéticos se expresan de la siguiente manera: si quieres alcanzar ciertos objetivos, debes emplear ciertos medios. Por ejemplo, si quieres construir edificios, debes seguir las reglas del arte arquitectónico. La fórmula de los imperativos hipotéticos es la siguiente: si es A, debe ser B. Al decir, si quieres construir edificios, estaré mencionando los consejos de la sagacidad o imperativos pragmáticos, pues plantean la práctica de una acción, que es el construir edificios.
Y al decir debes emplear las reglas del arte arquitectónico, estará mencionando los principios de habilidad o reglas técnicas, pues indican los caminos o medios necesarios para alcanzar un objetivo que conducen a la realización de un desideratum, no solo posible sino real, la conquista de la felicidad. Según lo explicado en el tema anterior, las reglas técnicas o principios de habilidad son auténticas normas. Esta afirmación ha sido debatida por el jurista alemán Rudolf Laun y el profesor italiano Giorgio Del Vecchio. Rudolf Laun sostiene que Kant no supo distinguir entre dos diversas reglas hipotéticas, o en este caso reglas técnicas, las reglas que postulan un deber condicionado y las reglas que señalan una necesidad condicionada. Si bien es cierto, las reglas técnicas se formulan de manera imperativa, esto no quiere decir que sean de carácter obligatorio. Por ejemplo, digamos que quiero aprender la lengua inglesa. Para alcanzar ese objetivo, debo seguir ciertas reglas gramaticales y fonéticas. El seguir estas reglas fonéticas y gramaticales es una necesidad o es necesario para alcanzar el objetivo que yo mismo me he propuesto. El seguir esas reglas fonéticas y gramaticales está condicionado al objetivo que yo mismo me he planteado. Si en determinado momento yo dejara de querer aprender la lengua inglesa, es decir, ya no quisiera aprender esa lengua inglesa, no estaré faltando a ninguna obligación. Ya lo vimos con el ejemplo que puse al principio del video, al decir que si para llegar de un punto a otro de la manera más rápida posible, debo seguir la línea recta. Eso también es un claro ejemplo de una necesidad, de una regla que señala una necesidad condicionada. Las reglas técnicas no establecen deberes como lo hacen las normas. Simplemente muestran los medios o caminos que son necesarios para alcanzar determinado fin o objetivo. Estas reglas técnicas a veces son obligatorio el seguirlas. El deber de observar esas reglas técnicas no nacen por sí solas, sino de una norma. Por ejemplo, el obrero que presta sus servicios para alguna empresa está obligado a seguir ciertas reglas técnicas. Esto debido a que plasmó su voluntad de prestar sus servicios mediante un contrato. Si bien es cierto, el contrato no es una ley, código, reglamento, ese contrato está apegado a esos lineamientos legales. Y si en determinado momento el obrero o el patrón incumplen con el contrato de trabajo, se les puede exigir ese cumplimiento mediante esos ordenamientos legales, que podría ser una ley, código o reglamento. La fórmula del imperativo hipotético desde el punto de vista de Kant, si es A, debe de ser B, es aplicable a un deber condicionado, mientras que la fórmula vista desde el otro punto, si es A, tiene que ser B, explica una necesidad condicionada, o más bien es utilizada para referirnos a una necesidad condicionada. Te estaré dejando este cuadro comparativo en donde se ven las diferencias que hay entre una regla que postula una necesidad condicionada y una regla que postula un deber condicionado. Las reglas que postulan una necesidad condicionada tienen una fórmula, la cual es la siguiente. Si es A, tiene que ser B. Mientras que las reglas que postulan un deber condicionado, su fórmula sería la siguiente. Si
si es A, debe de ser B. Recordemos que las reglas que postulan una necesidad condicionada no son de carácter obligatorio, puesto que si en determinado momento yo decido abandonar el objetivo, propósito o finalidad que me planteé, no estaré faltando a ninguna obligación. Por otro lado, las reglas que postulan un deber condicionado, esas sí son de carácter obligatorio, pues al estar plasmadas en alguna ley, código o reglamento, están sujetas a ser de carácter obligatorio. Ya lo vimos con el obrero que presta sus servicios al plasmar su voluntad en un contrato de trabajo. Existen tres momentos en la realización de cualquier fin, según Nikolai Hartmann. El primer momento es la elección del fin que se quiere alcanzar. El segundo momento es la elección de los medios para alcanzar ese fin. El tercer y último momento es la aplicación o la práctica de esos medios para alcanzar el fin que se quiere alcanzar. La realización de los fines se produce de manera automática, ya que al reunir los medios y las condiciones necesarias para alcanzar la finalidad, se producen de manera automática. Si no existiese un nexo causal entre finalidad y medios, alcanzar nuestro objetivo sería imposible. Todo proceso teleológico, en otras palabras, todo proceso que busca una finalidad, supone el conocimiento previo de relaciones constantes entre causas y efectos. Es decir, si en determinado momento yo asumo alguna finalidad, debo de estar consciente de las consecuencias que va a tener mis actos. Por ejemplo, un hombre decepcionado de la vida decide matarse. Para alcanzar ese objetivo, tiene varias opciones: utilizar un arma, usar un veneno o dejarse caer desde el punto más alto. Después de analizar cada una de estas opciones y ver la eficiencia o eficacia de cada una de ellas, opta por la última. Llega al punto más alto de un edificio y se deja caer. Su cuerpo, al tocar el piso, provoca el fin querido. La muerte es inevitable. Hasta este momento hemos hablado de finalidades que no son de carácter obligatorio. Pero, ¿qué pasa con esas finalidades que son de carácter obligatorio? Para eso, necesitan estar plasmadas en alguna ley, código o reglamento. Supongamos que ahora el sujeto que pusimos en un ejemplo atrás ya no quiera suicidarse. Ahora su objetivo sea el divorciarse. Para alcanzar ese objetivo debe seguir ciertos medios o caminos necesarios para alcanzar determinado fin, y esos medios u objetivos, esos medios o caminos están plasmados en algún código, el cual deben de ser acatados para poder alcanzar esa finalidad u objetivo. De otra forma, no podría llegar al fin que él desea, el cual ahora es divorciarse. Podemos llegar a la conclusión de que para que una finalidad sea de carácter obligatorio, los medios empleados o caminos empleados deben de estar en alguna norma.
Los imperativos hipotéticos o reglas técnicas no son normas, pero en determinado momento estas reglas asumen un deber condicionado. En otras palabras, esas reglas técnicas pasan a ser de carácter obligatorio, como lo son las normas que impone el Estado. Ya lo vimos con el contrato de trabajo, en donde hay reglas técnicas que el obrero está obligado a seguir por plasmar su voluntad de prestar sus servicios en ese contrato de trabajo. Así como en el ejemplo del individuo que quiere divorciarse, ya que para divorciarse debe seguir ciertas reglas técnicas plasmadas en una ley. Pero, ¿qué pasa cuando en una ley existe una regla técnica? Para que esa regla técnica se pueda llevar a cabo, deben suceder ciertos supuestos o hipótesis. A esto se le conoce como deber condicionado. Por ejemplo, el artículo 863 del Código Civil para la Ciudad de México menciona que si los perros de caza entran en terreno ajeno sin la voluntad del cazador y causan daños, el dueño de los perros de caza debe de pagar los daños al dueño del terreno. El supuesto normativo o la hipótesis en este ejemplo es que los perros de caza entren en terreno ajeno y causen daños, independientemente de la voluntad del cazador. Si alguno de estos hechos no ocurriese tal cual lo dice la norma, reclamar el deber de pagar los daños causados por los perros de caza no podría exigirse. Te estaré dejando de nueva cuenta este cuadro sinóptico para refrescar un poco la memoria y ver cómo es que se expresan y cuál es la fórmula de los imperativos hipotéticos. Recordamos que la fórmula de los imperativos hipotéticos es la siguiente. Si es A, debe de ser B. Y aquí estamos hablando de una regla que postula un deber condicionado. Estos imperativos hipotéticos se expresan de la siguiente manera. Si quieres alcanzar determinado fin u objetivo, debes emplear estos o aquellos medios. Y para ejemplificar esa expresión, utilizamos el siguiente enunciado. Si quieres construir edificios, debes seguir las reglas del arte arquitectónico. Utilizando el enunciado del artículo 863 del código ya antes citado, si los perros de caza entran en terreno ajeno sin la voluntad del cazador y causan daños, el dueño de los perros de caza debe de pagar los daños causados al dueño del terreno. Al decir, si los perros de caza entran en terreno ajeno sin la voluntad del cazador y causan daños, estaremos expresando la primera parte de la fórmula, la cual es si es A. Al decir, el dueño de los perros de caza debe de pagar los daños causados al dueño del terreno, se estaría expresando la segunda parte de la fórmula, la cual es debe de ser B. Los imperativos categóricos pueden ser positivos o negativos, es decir, mandatos o prohibiciones. Y para este caso utilizaremos el enunciado: el dueño de los perros de caza debe de pagar los daños al dueño del terreno, tomando este enunciado como un mandato. La fórmula para los imperativos categóricos se representa por la letra A. No importa si este es un mandato o una prohibición, en todo momento se representará por la letra A. El artículo 863
es tanto un imperativo categórico como un imperativo hipotético. Para las personas que se encuentran en el supuesto de que los perros de casa hayan entrado en terreno ajeno y hayan causado daños, se les estaría aplicando un imperativo categórico. Por otro lado, las personas que no están dentro de ese supuesto, se les estaría aplicando un imperativo hipotético. Ahora bien, el artículo 863 en un principio es un imperativo hipotético y al suceder los supuestos o hipótesis que enmarca, se produce el imperativo categórico, como lo puede ser el mandato o una prohibición. Se puede llegar a la conclusión de que los juicios normativos, no importa cuál sea su género, ya sea un imperativo categórico o un imperativo hipotético, siempre tendrán un supuesto normativo que deberá ser cumplido tal cual lo dice la norma. La distinción entre imperativos hipotéticos e imperativos categóricos resulta ser puramente gramatical. Los preceptos jurídicos siempre poseen uno o varios supuestos que deben ser cumplidos para que ciertas consecuencias normativas, como lo son los deberes y los derechos, puedan llevarse a cabo. La fórmula, si es A, debe ser B, no expresa en su totalidad la estructura lógica de la regulación jurídica, pues solo menciona una de las consecuencias, siendo el deber, y pasa por alto otro término de la relación, el cual es el derecho subjetivo. Hasta aquí el video de hoy. Espero sea de tu agrado, haya sido de utilidad para tus clases de derecho. Yo sé que en un principio estos temas son aburridos, son tediosos, son muy difícil de digerir toda esta información, pero al momento de que te adentras a estudiar de una manera más tranquila y te pones a analizar qué significa cada palabra, cada enunciado, cada párrafo, te das cuenta que en sí te dan la estructura lógica del derecho. Puede que en la práctica lo que es el derecho como tal, el elaborar una demanda, el contestar una demanda, el levantar una audiencia, no sirvan mucho estos temas, pero sí sirven para desarrollar nuestra lógica jurídica. ¿En qué aspecto? Al momento de que tienes que resolver algún caso. Si te das cuenta, en este video aprendiste que ciertas cosas, ciertos supuestos, ciertas hipótesis deben de ocurrir para que las normas sean aplicables, se puedan aplicar esas normas. Entonces, en conclusión, ya para dejarte en paz y tranquilo, y si me estás oyendo, qué gusto, el estudiar estos temas son para explicar de una manera lógica el derecho. Sin más que ofrecerte, me despido de ti, esperando verte en un próximo video. Hasta luego.